Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz la doctora Rosalind Lemus Martin, egresada de nuestra UNAM, doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford e investigadora de nuevos medicamentos para COVID-19. Muy buenos días, doctora, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Ricardo, con gusto. Doctora, ¿cómo aprecias lo que está ocurriendo en el panorama internacional con las vacunas? Lo que sabemos hasta ahora es que los grandes laboratorios ya las están ofreciendo al mercado, a los gobiernos, al mercado internacional y a los gobiernos, y hay otros casos en donde están ya a punto también de cerrar su etapa de investigación, y puede ser que muy pronto tengamos todavía más ofertas de vacunas. ¿Es esto una acción en favor de la salud mundial o es una guerra comercial de vacunas contra el COVID-19? Sí, definitivamente es un gran paso que se ha dado. Es algo histórico, nunca se había alcanzado algo igual. El desarrollar una vacuna en menos de un año, nunca lo habíamos visto en la historia. Entonces es algo histórico que también va a marcar un precedente para el futuro. ¿Por qué? Porque las vacunas genéticas, como son por ejemplo Pfizer, Moderna, que son vacunas de RNA mensajero, se van a poder usar en el futuro para otras enfermedades. De hecho, ya los mismos desarrolladores de la vacuna de Pfizer ya están hablando de desarrollar vacunas para 20 enfermedades. Van a incluso tratar de realizar una vacuna que nos va a cubrir para 20 enfermedades, una sola vacuna. Y también se está probando la misma vacuna, la misma tecnología para cáncer, para tratar cáncer. Entonces sí está marcando un precedente muy importante. Desafortunadamente sí está también siendo una guerra más que comercial, está siendo una guerra política. Se está viendo un poco, de hecho la OMS ya está hablando mucho del nacionalismo político. ¿Por qué? Porque muchos países desarrollados acapararon la mayoría de las vacunas. Entonces están dejando que países que son menos desarrollados no tengan la capacidad de poder adquirir una vacuna en particular para su país. Entonces estamos viendo sí un problema grave. Por ejemplo, Canadá adquirió vacunas que podrían cubrir el 400% de su población y no va a donar el excedente, no planea quizás donarlo. Estados Unidos es otro caso. Entonces sí hay un problema grave que la OMS se ha pronunciado al respecto y va a tratar de vigilar más de cerca, porque bueno, desafortunadamente cuando se empezaron a desarrollar las vacunas, muchos países empezaron a adquirirlas desde el inicio, antes de que incluso estuvieran producidas. Entonces ya las tienen ellos compradas desde antes, y ahora que ya están desarrolladas, que ya están algunas aprobadas, algunos países quieren adquirirlas y no es posible porque ya la producción ya está comprometida con ellos. Sí. Ahora, para empezar, ¿cómo saber cuáles son las vacunas efectivas y cuáles son las vacunas que no tienen un grado de efectividad probado, doctora? Sí, la forma de saberlo es si las vacunas, si los desarrollos tienen resultados preliminares de fase 3 que muestran una eficacia que sea mayor del 50%, porque eso es lo que dijo la OMS, que necesitaría ser mayor del 50%. Quiere decir que es una vacuna, bueno, que va a funcionar. Las vacunas estaban pensando desarrollarse con una eficacia del 70% en los estudios preliminares, pero afortunadamente muchas de las vacunas se pudieron desarrollar con una eficacia de arriba del 90%, colocándolas en arriba de, bueno, en las grandes ligas de las vacunas, porque la más eficaz ha sido la de sarampión hasta el momento. Estas vacunas tienen una eficacia del 95%, 90%, entonces son muy, muy buenas y además previenen enfermedad grave. ¿Qué quiere decir esto? Que las vacunas nos van a ayudar a no desarrollar una enfermedad grave de COVID-19, porque todavía nos vamos a estar enfermando. El virus va a seguir entrando a nuestro cuerpo. Las vacunas lo que van a hacer es que van a evitar que lleguemos al hospital o que, bueno, desafortunadamente fallezcamos. Entonces nos va a dar una enfermedad todavía leve, pero sí nos vamos a enfermar, pero una enfermedad va a ser llevadera en casa, como una gripe. Sí. En tu primera respuesta hablabas de dos grupos de países. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde está México? Entre los países desarrollados que están mostrando una capacidad estratégica y también económica para la compra
de vacunas o entre los subdesarrollados que nos podemos quedar a la saga? México está en medio. De hecho, México tiene buen nivel de adquisición de vacunas, obviamente no al nivel de un país desarrollado, pero sí en la escala, de hecho en las gráficas, sí muestra un buen nivel de adquisición. Todavía falta. Sí es importante decirlo que no solamente es adquirir las vacunas, sino la vacunación. México, desafortunadamente, hasta el momento, en los números, conforme se ha ido dando la vacunación, de los países que ya adquirieron las vacunas, está en el último lugar. Entonces, sí es importante seguir vacunando, seguir adquiriendo todavía más vacunas, y no solamente adquirirlo, como es el caso de Estados Unidos, que adquirió más de 20 millones a finales de diciembre y todavía no ha aplicado la mayoría de esas vacunas y están guardadas en el congelador. Entonces, sí es importante no solamente adquirirlas, sino tener una buena estrategia y un buen plan de vacunación para poderlas aplicar a tiempo y en forma. Si tuvieras enfrente a las autoridades encargadas de salud de nuestro país, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería una línea estratégica fundamental para México? Sí, la línea fundamental, como te lo menciono, es tratar de tener los mayores acuerdos posibles y sobre todo tener un plan estratégico que sea homogéneo y que no sea desordenado, porque hasta el momento estamos viendo que se ha dado una vacunación un poco desordenada, ¿no? En otros países se llevan las vacunas al personal de salud. En México, desafortunadamente, se está dando el caso de que el personal de salud tiene que ir por las vacunas y entonces se están dando filas enormes donde las personas piden que esté su nombre en la lista, donde hay personas que se están metiendo en la lista, personas que no les corresponde vacunarse. Se han dado esos casos. Entonces sí tener un plan estratégico donde sí realmente se ponga adelante a las personas en riesgo, proteger a las personas en riesgo primero, y que sea rápido, porque los casos no están esperando, los casos siguen apareciendo y la curva no va a disminuir al menos hasta marzo. ¿Algún otro aspecto que creas que es importante y del que no te haya preguntado y que quieras destacar sobre esta realidad que tenemos enfrente, este enorme desafío que implica no solamente obtener las vacunas, sino aplicar una vacunación efectiva? Sí, yo creo que aquí lo importante es que se escucha la ciencia. De hecho, justo surgió un caso conmigo de que yo publiqué en Twitter un hilo científico sobre una de las vacunas en particular que no se había realmente de fondo estudiado el presidente ni las personas que están encargadas ahora de tomar las decisiones de cómo se va a llevar a cabo el plan de vacunación. No se habían dado cuenta que habían aplicado una vacuna que no era tan efectiva para personas de la tercera edad. Y entonces al yo publicar esto en Twitter, COFEPRIS estuvo ya alerta, las personas encargadas en el comité de vacunación ya estuvieron más alerta, y entonces ahora, como resultado de esto, afortunadamente se desplazó un poco en tiempo que no se aplique esta vacuna que no es tan efectiva a las personas de la tercera edad. Entonces sí hay que estar muy atentos. Yo creo que es muy importante que el presidente y que las personas que están tomando estas decisiones escuchen a la ciencia, lean ciencia y escuchen a los científicos. Ahora sí, finalmente, ¿tú crees que la compra y la vacunación deben ser potestades exclusivas de los gobiernos, es decir, de los estados, o crees que también en paralelo podría ser una posibilidad la compra, distribución y vacunación de vacunas contra el COVID por parte de entidades privadas? Se ha hablado de cadenas de farmacias o incluso de almacenes que podrían adquirir grandes cantidades y aplicarlas a quien pueda pagarlas. Sí, hasta el momento no es posible, porque no es que no se quiera hacer, sino que recordemos que las vacunas están siendo aprobadas por emergencia, todavía no tienen una aprobación total. Se aprobó por emergencia, por la emergencia que estamos viviendo, se tenía que hacer de esta forma. Entonces, en ese tipo de aprobación se le da preferencia obviamente a los gobiernos para adquirirla. Y entonces, una vez que ya esté la aprobación total
ya otorgada, entonces sí se puede adquirir de manera comercial, que eso va a pasar cuando termine la fase 3, porque recordemos que aunque tenga la aprobación de emergencia, la fase 3 continúa por protocolo. Entonces, una vez que termine la fase 3 y que se otorgue una aprobación comercial, entonces sí se va a poder adquirir de forma comercial, y es cuando México la podría adquirir y que tengan los laboratorios privados, pero eso va a pasar quizás el siguiente año. Bien, doctora, este espacio se queda abierto, lo sabes, y de verdad te agradecemos mucho. Ha sido muy, muy esclarecedor escucharte. Con gusto, Ricardo. Gracias, muy buen día, doctora. Buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.